La política entregó en los últimos tiempos nuevos líderes y cabe preguntarse qué influencia tuvieron o tienen los medios de comunicación, el lenguaje audiovisual. ¿Cuál es el vínculo entre estos nuevos líderes y los medios? Por ejemplo, caso Milei en la Argentina, caso Bukele, ¿cuánto influyen? ¿Una buena campaña gana una elección? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. Súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus. Vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón, a la hora que quieran. No les va a pasar nada, nadie los va a detener. Cabeza de espalda, tope de cabeza de espalda. Tópese, tópese, tópese. Tópese, tópese. Cambie la frente. Cambie rápido. La frente, la espalda del otro. Rápido. De política, de comunicación y otros temas estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el licenciado Julián Canarek, máster en Comunicación y Cultura. Ha dirigido además varias campañas políticas en América Latina y el Caribe. Julián, es un gusto enorme recibirte. ¿Cómo andas? Bienvenido a Lado B. Muchas gracias, es un gusto. Bueno, vos venís trabajando hace mucho tiempo con esto, también poniendo el foco en la comunicación, en el lenguaje audiovisual, ¿no? Te he escuchado hablar de ciudadanos impacientes. ¿Cómo es eso? Bueno, vivimos una época de hiperestimulación cognitiva, sobre todo por el universo audiovisual, que va generando umbrales de atención sobre determinados productos comunicacionales cada vez más bajos. Hay un estudio de una psicóloga estadounidense de la Universidad de California, que se llama Gloria Mark, que emparenta el grado de atención que tenemos comparando cuánto duraba más o menos una toma, un plano de cine en 1930 y otro en 2010, y pasamos de 14 segundos a una media de 2 a 4 segundos hoy en día. En 2010, hoy tenemos menos, y hoy sabemos que para atraer la atención de un usuario en redes sociales como TikTok, en los primeros 3 segundos necesitamos atraer la atención a ese contenido que estamos generando. Yo creo que eso va influyendo, junto con otras causas, en la paciencia que tenemos también con la política. Somos usuarios de redes sociales, espectadores de contenidos audiovisuales, pero también somos seres políticos. Los ciudadanos son seres políticos que van forjando su cotidianeidad y sus aptitudes alrededor de la vida en esos tiempos de espera. Eso para mí se puede traspolar a la política, y los gobiernos o las campañas electorales que estaban acostumbradas a tener determinados consensos en los lapsos en los que la gente o le prestaba atención o estaba dispuesta a ser indulgente, como decir, los primeros 100 días de un gobierno, que es lo que se llama la luna de miel, es un periodo en el que la ciencia política entiende que los gobernantes tienen aceptación en todo aquello que vayan a hacer porque arrastran cierta aprobación de haber ganado las elecciones. Esos tiempos se han acortado, es decir, para mí hay puntos de conexión entre nuestros umbrales de atención en tanto espectadores, consumidores audiovisuales, y nuestras ansiedades en tanto seres políticos demandantes de soluciones ya. A esto le sumo que en nuestro continente de las últimas
18 elecciones, 16 las han ganado las oposiciones, es porque estamos constantemente pidiendo un cambio que satisfaga nuestras necesidades. Y si el gobierno que vino a cambiar todo aquello que prometió durante la campaña electoral no lo puede hacer, bueno, cambiémoslo nuevamente porque nadie puede garantizarme aquello que necesito. La política está tan mal evaluada dentro de su gestión que estamos probando siempre a uno nuevo que no está cargado de positividad, está cargado de interrogantes, pero la interrogante es mucho mejor que la negatividad. Bueno, entregaste un montón de elementos interesantísimos en esa primera respuesta. El dato de 16 elecciones ganadas en 18 por las oposiciones me lleva a pensar también en esa campaña permanente que decimos estar y en ese discurso electoral permanente que muchas veces lo impulsa obviamente que la oposición. Ahora me gustaría ir ahí, me gustaría ir al caso Milei, eso que se dice que es un producto mediático, que nació en la televisión. Pero, Julián, veíamos en el teledisparador a Bukele, ¿no? Y su mega cárcel, y esa superproducción, ese video, los reclusos todos rapados, uniformados, ¿no? Los tatuajes, sentados de una manera en el piso. ¿Qué impacto tiene todo lo que ha generado Bukele con una fuerte presencia en las redes sociales, con una fuerte presencia también en la comunicación audiovisual, por ejemplo? Sí, yo creo que el caso Bukele es muy interesante para estudiar algunas nociones de la comunicación aplicada a la gobernabilidad. Bukele es el gobernante del mundo con mayor aprobación en este momento, muy lejos de esto que hablábamos de América Latina con gobiernos que rápidamente pasan a tener índices negativos de aprobación, pero también que plantea todo el tiempo una polémica que en el resto del mundo se da, y es si la comunicación puede resolver algo que la política no. Y yo creo que la comunicación es intrínseca al acto de participar en la política, es intrínseca e indisociable al acto de gobernar, pero nunca la comunicación subordina a la política. La política todo el tiempo está generando las guías rectoras que después recoge la comunicación. Porque lo que nosotros estamos viendo en estos dispositivos comunicacionales muy potentes es una ratificación de un rumbo específico tomado por las políticas de seguridad que son cuestionadas fuertemente por Institutos de Derechos Humanos, por medios internacionales sobre lo que está pasando puertas adentro de El Salvador, pero que recoge una altísima aprobación de la población. Y ahí hay dos cosas. Primero, no creer que eso es solo un dispositivo de comunicación, sino que a la gente algo le cambió de la vida porque tiene esos niveles de aprobación y porque luego en elecciones que fueron elecciones que no están cuestionadas por su transparencia, fueron ratificados los resultados de lo que logró Bukele. El problema es que estos métodos, que muchas veces no son compartibles sobre cómo llegaron a solucionar determinadas problemáticas, no son cuestionables para quienes hoy entienden que eso está cambiándoles la vida dentro de El Salvador. Y ahí hay una pregunta que trasciende la comunicación, que es ¿qué hicieron los anteriores gobernantes para llegar a un escenario en el cual los ciudadanos y las ciudadanas de El Salvador estén dispuestos a sacrificar determinados valores con tal de tener seguridad? Y ahí yo creo que los dispositivos comunicacionales están puestos al servicio del mito de gobierno que está generando Bukele alrededor de sí mismo, que es, yo puedo garantizarles lo que a ustedes más les preocupa, que es que puedan salir a la calle tranquilos. Claro, más allá de que arrase con los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero eso es un dilema al que se ven enfrentados todos los ciudadanos y las ciudadanas de El Salvador y que volvieron a elegir al partido de Bukele. Y Julián, hablabas de la alta aprobación, más allá de la polémica que puede haber con los números y las encuestas, ¿no? Pero hay un fenómeno muy particular alrededor de Bukele que incluso tiene aprobación fuera del país también, ¿no? Lo ven con buenos ojos en otros países. En la región tiene intención de voto incluso, Es espontánea, medida en países vecinos. Intención de voto. Intención de voto. Espontáneamente dicen países, ciudadanos de países vecinos de El Salvador, que votarían a Bukele si pudiera ser candidato dentro de su país. Entonces, sí hay una parte que se explica por la comunicación, pero sobre todo se explica por un camino político que plantea de alguna manera soluciones y conexión real con las problemáticas de la ciudadanía, con las preocupaciones de la ciudadanía.
Porque si no estamos haciéndonos una pregunta solo de comunicación cuando la respuesta tiene que ser mucho más profunda de la democracia, que es cómo llegamos a que tanto estas cosas que plantea Bukele como los índices que el Latinobarómetro presenta en toda América Latina, donde empieza a aparecer un fuerte apoyo a si hubiera un gobierno autoritario que me resuelva los problemas, no me preocuparía que gobernara el país. Entonces, ahí hay un grado de coincidencia entre lo que está sucediendo en El Salvador, un gobierno autoritario, y lo que dicen los ciudadanos no solo de El Salvador, sino de todo el continente, donde además los niveles de apoyo a la democracia y a las instituciones democráticas, partidos políticos, sindicatos, todo el entramado de instituciones que implican la gobernanza, va perdiendo muchísima aprobación. Bueno, eso es lo que está sucediendo en América Latina. Entonces, cuando alguien no solo llega y genera algo que a la gente le parece que es un cambio, sino que además tiene dispositivos comunicacionales efectivos, puede ponderar eso de una manera muy potente. Esto del peso, ¿no?, de la comunicación audiovisual, de los medios de comunicación, también lo conectó con el caso Milei en la Argentina. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, hay una utilización de los medios por parte de estos personajes que se presentan como outsiders. Cuando forman parte de la política, en realidad, también. A veces, Milei no tanto como Bukele. Bukele venía de participar en partidos. Es algo que alguien que viniera de afuera como un outsider diría, bueno, se cambian de partido para estar siempre en el poder. Eso es lo que hizo Bukele. Claro. Milei no. Milei es más un outsider, un opinador, pero que lo que explota también son los altos grados de negatividad que tiene la política en su conjunto en la Argentina. Y eso ha pasado en la Argentina, pero ha pasado en todo el mundo, que es alguien que viene de afuera, que no es bueno por sí mismo, sino que es bueno en contraposición al otro malo. Bueno, este que está acá gobernándonos y todos los que pasaron antes son tan malos que ahora tenemos que elegir uno nuevo. Y eso le da a los outsiders un camino discursivo que además lo inaugura la propia política. Porque en esto que hablábamos en la pregunta anterior, de yo puedo hablar del otro porque es malo y desde la oposición y estoy todo el tiempo en campaña electoral, lo que hace es inaugurar un universo discursivo en el que, no, vos sos malo gobernando y después pasa a gobernar el que criticaba y le dice al otro que está en la oposición, empieza a decirle que es malo y el otro es malo. Siempre son malos, siempre lo dicen desde la tribuna de la oposición, entonces van generando un acostumbramiento argumental a que son todos malos. Y si viene uno que nunca gobernó, tiene la cualidad de que nunca gobernó. Claro. Y si además exacerba esas características con actitudes dispositivas, discursivas, comunicacionales, con una estridencia fuera de lo común y que está dispuesto a subir los decibeles de las declaraciones todo el tiempo para atraer la conversación y la discusión discursiva alrededor de él, lo va a hacer. Entonces las palabras estridentes, las acusaciones que parecerían fuera de lugar en un diálogo civilizado, porque pensemos que casta es lo menos malo que le ha dicho Milei al resto de sus adversarios políticos. Todo eso va subiendo el volumen y lo que hace el sistema de la política tradicional es, en vez de ignorar, es todo el tiempo contestar. Y al contestar están jugando en la cancha del adversario, porque el adversario está dispuesto a correr los límites de lo políticamente correcto para decir lo que tenga que decir con tal de ganar. Porque además sabe que eso le garantiza interacción. Las redes sociales privilegian la crispación por sobre la normalidad. Entonces, si un comentario, un video, un tweet, un TikTok, un posteo de Instagram es incendiario, seguramente atraiga a todos los que están de acuerdo, pero además atraiga a todos los que quieren decir desde la seriedad o desde el consumo irónico que lo que estás diciendo es una aberración. Y eso algorítmicamente premia a la publicación y la publicación es lo primero que nos aparece. Y los medios tradicionales que históricamente sobrerepresentan las disrupciones por sobre la normalidad, también toman estas cosas, porque eso es lo que es noticia. Es noticia algo que es distinto, no algo que es todo el tiempo igual. Entonces hay una repetición de apariciones disruptivas de estos personajes que están dispuestos a correr la barrera de lo políticamente correcto y una actitud funcional del resto del sistema que está compitiendo electoralmente con ellos todo el tiempo de contestar los argumentos de y de no plantear
una estrategia discursiva, política, electoral que hable de otra cosa. No tenemos espacio para hablar de otras cosas que no sean las disrupciones de estos outsiders que están dispuestos a incendiar todo durante una campaña. Y bueno, ahí tienen gran parte del terreno allanado, porque se habla todo el tiempo, y nosotros que somos espectadores de lujo de las campañas argentinas, estamos viendo cómo la clave discursiva, argumental, política, el encuadre de las dos campañas de la PASO y ahora para la presidencial es todo el tiempo lo que Milei quiere. Ahora, el partido de Milei se llama La Libertad Avanza, ¿no? Estamos hablando de liberales en lo económico, conservadores en lo social. Y hay un tema interesante acá, Julián, y es que me da la sensación como una batalla por el concepto de libertad, ¿no? De libertad humana, que me parece que es un concepto interesante y es una batalla cultural que se está dando hoy, ¿no? Que se puede ver. Bueno, la ultraderecha en el mundo se está dueñando de ese concepto de libertad. La actual alcaldesa de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su concepto central de campaña era libertad o socialismo y después libertad o comunismo. Entonces, hay el resto de los actores de la democracia, desde la centro-derecha hasta la izquierda, se han dejado arrebatar el concepto de libertad por la ultraderecha. Es como discutir que todo lo que entiende la ultraderecha como atentado a la libertad es un marco conceptual en el que podemos dar las discusiones. Y en realidad, ¿por qué? ¿Por qué menos derechos sería más libertad? Pero esa discusión no se está dando. Pero vos entendés que, por ejemplo, la izquierda se dio terreno ahí. Inconscientemente se dio terreno, muchísimo terreno. Porque hay una traducción de la libertad hacia el ideario de la ultraderecha. Con esta paradoja, es que liberales en lo económico y conservadores en lo social. Y un libertario de pura cepa no es conservador en lo social, es liberal. Y liberal implica la libertad. Y cuando alguien está recortando derechos, no está generando garantías para las libertades. Pero discutir eso también es funcional. Y además, cuando la discusión se da desde el punto de vista de una falsa oposición entre garantizar la libertad a que vos accedas a tus derechos con mejorar algunas problemáticas que Milei viene denunciando, que los libertarios en el mundo denuncian, yo creo que ahí hay un problema aún mayor, que es la ultraderecha en el mundo le ha arrebatado a la izquierda la pelea contracultural. La izquierda empieza a ser parte de lo que la ultraderecha denuncia como el establishment. Entonces ustedes son el establishment y están ahí porque quieren defender el status quo y defender sus cuotas de poder y no las preocupaciones genuinas de la gente. Entonces ahí hay un grado de conexión novedoso de la ultraderecha que se presenta como libertaria con las preocupaciones de la gente, con esa indignación. Si la gente en la Argentina tiene altísimos grados de negatividad para con la política, ¿quién iba a traducir mejor ese estado de ánimo en campañas que son fuertemente emocionales que alguien que se presenta como indignado para con la casta? Hay un grado de conexión con la indignación y con la emocionalidad de lo que está pasando en las sociedades que lo traducen mejor este tipo de personajes. Lo que se tiene que preguntar al resto de la democracia es ¿por qué llegaron ahí? ¿Cuáles son los grados de conexión? ¿Cuáles son los grados de insatisfacción con la gobernabilidad que han tenido durante años? Hoy hablábamos, Julián, de esto de la sensación de que estamos en una campaña política permanente, no solo acá en el Uruguay, ¿no? Eso lo podemos ver en distintas partes del mundo, y hablábamos de los discursos electorales permanentes. ¿Qué lectura tenés sobre eso? También un poco vinculado a estas elecciones que decía que de 18 a 16 fueron ganadas por las oposiciones. Es un dispositivo cómodo para la política porque implica un enfrentamiento binario todo el tiempo. Y como vivimos en un tiempo de umbrales de atención cortos, cuanto más sencillo sea lo que se presenta como binario, creemos que es más fácil para que lo entienda la ciudadanía. Entonces, las discusiones son entre oposiciones y gobiernos o entre gobiernos que acaban de asumir y que presentan como todos los problemas. La causa es el gobierno anterior. Entonces, discursivamente se perpetúan como oposición. Soy gobierno, pero me perpetúo como oposición discursivamente en extremos como el de Trump o Bolsonaro, acusando a organismos de los estados que ellos gobiernan de haber fraguado elecciones en contra de ellos. Entonces tenés al presidente del país con mayor poder del mundo
diciendo que perdió las elecciones porque algunos poderes del Estado que él dirige lo quisieron estafar, con causas judiciales que lo llevan a estar hoy imputado por varias de esas causas. Entonces, no solo la dinámica es electoral porque la fogonean las oposiciones, no, los gobiernos tienen una actitud discursiva que fomenta esa cuestión electoral, de electoralizar todos los discursos. Que es decir, estoy todo el tiempo debatiendo con un otro. El otro tiene que ser el motor de mi gestión de la comunicación gubernamental. Bueno, ahí hay una explicación de por qué la oposición, que genuinamente lo hace, pero además los gobiernos, porque perpetúan lo que aprendieron a hacer durante la campaña, están todo el tiempo presentando opciones binarias. Está muy subvalorada los caminos del medio, está subvalorado tener algunos puntos de conexión. Podés estar de acuerdo en algunas cosas, que no quiere decir en todo. Bueno, todo eso no está dentro del escenario de las mejores prácticas o mayores prácticas de comunicación política en este momento. Ahora, esa lectura, Julián, la podemos conectar también con el hecho de que hay un montón de ejemplos de balotajes muy reñidos. Bueno, el nuestro, ¿no? En Uruguay, el de Lula con Bolsonaro, este último, con diferencias muy apretadas. ¿Tiene algo que ver eso? Sí, tiene algo que ver. También es para estar todo el tiempo afianzando el voto, ¿no? Si yo estoy hablándole a estos resultados que son por muy poco, si estoy todo el tiempo hablándole a mi masa electoral, lo que estoy haciendo es afianzando eso, porque cualquier fuga haría que la próxima elección sea un problema. Si las decisiones terminan siendo por márgenes muy chiquitos, vos tenés todo el tiempo que estar dando la impresión de que gobernás para todos, pero en realidad lo que haces es activar a tu base electoral para generar mayor fidelidad. Claro, hoy que mencionabas los primeros 100 días de gobierno, eso denominado la luna de miel, ¿no? Que pasan por todos los gobiernos. Hoy se da un fenómeno que asume un presidente y a los pocos días le baja notoriamente su nivel de aprobación. Pienso en Boric en Chile, ¿no? Que asumió además en un contexto muy particular. Eso es algo que se está viendo también, ¿no? Sí, y no solo Boric es la izquierda en Chile, pero el actual presidente de Ecuador le pasó lo mismo, sí. Y no solo le pasó lo mismo, sino que Guillermo Lasso hoy estamos ante unas elecciones que un año y medio antes de que él tuviera que entregar la banda presidencial las va a tener que entregar. No solo por los casos de corrupción que lo imputan y que generarían un juicio político. En Perú, el presidente electo electoralmente está preso y está gobernando sin mucha aprobación su vicepresidenta. Todo eso genera una nueva forma de administrar el poder de una manera que está todo el tiempo cuestionada. Has trabajado y trabajás en un montón de campañas, ¿no? Yo sé que esto te lo han preguntado muchas veces. ¿Una buena campaña gana una elección? Está estudiado que por encima del 90% de las campañas confirman los escenarios previos que había en torno a la demoscopía en función de esas campañas. Entonces, hay poco nivel de injerencia. Esto va en contra de mi propia... Está siendo muy sincero igual de todo modo, claro. Pero en elecciones donde se terminan definiendo por tan poco margen, es muy importante hacer campañas que conecten con esos poquitos márgenes que uno puede tener, porque una campaña sí puede terminar decidiendo determinadas elecciones. Pero también las mejores campañas son las que menos errores cometen. Entonces hay que estar muy preparados para el largo aliento. Porque si las campañas ya no duran 3 meses y duran 4 años, 5 años, tenés que sentir que todo el tiempo estás expuesto. Porque vivimos en una era en la que los políticos, que son líderes de opinión en cualquiera de sus países, están todo el tiempo siendo transmitidos en tiempo real por algún dispositivo. Entonces, no solo están expuestos en tanto gobernantes, sino que están expuestos porque la mayor parte del tiempo están compartiendo con ciudadanos que tienen la capacidad de registrar y publicar lo que están haciendo. Entonces, esa campaña constante además es más demandante que nunca. Claro. Son menos importantes de lo que la industria hace pensar, pero sobre todo hay algo que está muy subvalorado, que es la comunicación de gobierno. Y la comunicación de gobierno no solo sirve para que los gobiernos tengan un grado de efectividad y de conexión mayor entre la ciudadanía
y los propios gobiernos, valga la redundancia, sino que además lo que tiene que suceder es que durante el gobierno tengo que comunicar bien no solo para hacer cumplir las políticas públicas, sino que además tengo que poder generar mejores niveles de conexión para combatir esta campaña permanente. Entonces, son campañas permanentes y ya hay como muy poco nivel de distinción entre cuándo termina la campaña y cuándo empieza y dónde empieza el rol de una campaña que puede definir una elección realmente o no. Te propongo una pequeña pausa y me gustaría hablar algo acá del Uruguay, ¿te parece? Dale. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad conversando con Julián Canarek. Julián, estamos en septiembre, ¿no? El año que viene vamos a tener las elecciones internas, bueno, después octubre y noviembre. Si bien falta mucho o no, depende. Lo que creo que coincidimos es que hoy en Uruguay, en esta realidad política, podemos decir que el próximo presidente o presidenta saldrá de 4 nombres, no mucho más. Podemos imaginar que el escenario de noviembre será entre un líder de la coalición y un candidato o candidata del Frente Amplio. ¿Qué dice eso del Uruguay político, que hoy en septiembre podamos decir eso? Bueno, si lo conectamos eso con los niveles de aprobación hacia la democracia o los niveles de fortaleza de los partidos políticos medidos por el Latinobarómetro, Uruguay es el país con mejores niveles democráticos de América Latina. Es una de las 20 democracias plenas del mundo y eso dice mucho de sus grados de predecibilidad también, porque hay algo así como 2 grandes bloques permanentes que van definiendo campaña a campaña en función de distintos indicadores. Y esto se dio durante la campaña del balotaje, o sea, el resultado del balotaje y después el plebiscito por el referéndum por la LUC. En esos 2 casos hay 2 grandes bloques que le dan predecibilidad al sistema uruguayo. Por eso es más difícil ver un outsider, porque los partidos políticos tienen raíces muy potentes dentro del Uruguay. Eso nos permite sacar conclusiones como las que tú presentabas, que son, bueno, podemos pensar que de los líderes que van a disputarse las internas del Partido Nacional y del Frente Amplio, estaría ahí él o la próxima presidenta del Uruguay. Eso sale de un grado de estabilidad que habla del sistema político uruguayo y no solo de la actualidad, sino de 100 y pico de años de historia política que se explica a través de la ratificación de estas tendencias en distintas elecciones. ¿Y qué campaña te imaginas, por ejemplo, el año que viene? Bueno, nosotros estamos acostumbrados empresarialmente a trabajar mucho en el exterior, entonces cuando escuchamos que hay preocupación por los grados de crispación que puede haber en el Uruguay, nos parece relativo, porque es cierto que son mayores que los que históricamente hemos estado acostumbrados a ver, mayores o más presentes, porque las redes nos permiten acceder todo el tiempo a declaraciones que capaz que existieron siempre, pero que se hacen más estridentes si yo las escucho a 2 minutos, o si la discusión no solo se da en la Cámara de Senadores, sino que además de la Cámara de Senadores se da por Twitter y la podemos seguir. Entonces, son niveles que nos parecen en Uruguay un poquito más altos de los que estamos acostumbrados históricamente, pero que siguen siendo muy bajos para lo que estamos acostumbrados en esta época en el mundo. Creo que va a ser una campaña en la cual van a confrontar nuevamente y va a haber bastante de explicaciones que tienen que ver con esta lógica discursiva de la oposición diciendo estos fueron tus déficits y el gobierno no solo defendiendo su gestión, sino diciendo en todo esto además no pude mejorar porque tus 15 años de gobierno me trajeron estos problemas. Entonces, las lógicas discursivas van a cambiar de protagonistas en comparación con la campaña anterior, pero no van a cambiar mucho de temáticas. Esto se da mucho en todos los países del mundo, que es que argumentos son más o menos los mismos porque se presenta una dicotomía entre continuidad o cambio
Y alrededor de esos dos conceptos se van moviendo los protagonistas que un día están de un lado del mostrador y otro día del otro lado del Ahora, mostrador. esas referencias a los 15 años del Frente Amplio que estuvieron presentes a lo largo prácticamente de todo el gobierno de coalición, porque al comienzo uno lo podía entender, pero es algo que se mantuvo. ¿Vos entendés que eso puede llegar a estar también entonces en la campaña? Sí. Ajá. Sí, creo que sí. Porque además van a estar en una lucha de indicadores. Nosotros hoy en día vivimos en una puja por la verdad permanente y ante los mismos datos hay diferentes interpretaciones. Entonces se van a presentar datos de este o de anteriores gobiernos como la verdad revelada del dato objetivo que demuestra que fuimos, somos o seremos mejores, pero ese dato va a tener distintas interpretaciones y una discusión sobre la construcción del relato alrededor de los datos. Entonces ahí va a haber una discusión entre, bueno, pero en tus 15 años de gobierno esto, bueno, pero en tus 5 años de gobierno esto, y todo el tiempo vamos a estar debatiendo sobre ello. Creo que, como todas las campañas, hay un lugar mucho más cómodo desde lo discursivo para la oposición que para el oficialismo. Julián, te agradezco mucho tu visita esta Es noche un aquí gusto, al lado. como siempre. Ha sido un gusto. Volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.